buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Pablo de Soto, director de Laboral Centro de Arte. Hoy es también un día especial porque se va a estar hablando también de un proyecto en el que participé en tiempos recientes. Voy a estar también un poco moderando, también admitiendo a los invitados en el Zoom. A veces estaré un poco igual con eso, un poco medio atendiendo ahí, a veces un poco más lento, con menos reflejos, pero es porque estoy coordinando la parte, digamos, la parte de la retransmisión. Eso, decir que el Laboral Centro de Arte y Creación Industrial está en Asturias. Ha sido el centro pionero en el Estado español en enfocarse a esa intersección de arte, ciencia y tecnología. Y esta modalidad de presentaciones online de libros la hacemos de manera eventual con títulos o con contribuciones que consideramos relevantes para los temas que tratamos o que queremos tratar en el centro, ¿no? Y de hecho, esta idea de máquinas, ¿no? De las máquinas en relación con lo digital y con todas las oportunidades y también desafíos que eso plantea, es un tema que vamos a trabajar para el año que viene. Entonces, con el lanzamiento de Máquinas Rebeldes, Arquitectura, Ciudad y Mundo Digital, pues consideramos que podría ser un buen momento para activar esa comunidad online, ¿no? Hacer esa invitación a personas en remoto que tuvieran interés y presentar esa contribución, ese libro de Máquinas Rebeldes, ¿no? Escrito por José Pérez de Lama, que es profesor titular de la Universidad de Sevilla, ha escrito numerosos artículos, libros. Durante muchos años fue parte de ese colectivo arquitectura.net, que también aparecerá en el libro. El libro ha sido editado por Recolectores Urbanos. Hoy está aquí su editor, Ferran Ventura, que trabaja con Nerea Salas y que Ferran también dirige la cátedra de arquitectura ambiental avanzada industrializada de la Universidad de Sevilla, ¿no? De Y Málaga. tenemos también a Sergio Rodríguez y Salas Mendoza, también conocimos como Nomad Garden, un estudio de arquitectura, medio ambiente, arte, también que ha ganado numerosos premios, entre ellos el de la New European Bauhaus, y, que son autores del epílogo del libro, ¿no? Entonces, si te parece, Ferran, podríamos comenzar contigo. Deciros también a los quienes estáis en remoto, los pediría que quien quiera intervenir con una pregunta, una cuestión, un comentario, que lo apunte primero en el chat y yo como moderador, digamos que voy una vez que acabe la presentación, iré dando como digamos, las intervenciones, ¿no? Entonces, esa será un poco la dinámica. Vamos a hablar primero nosotros y después abriremos un poco al público, pero previamente os pido que lo hagáis vía el chat, ¿vale? Y yo después os doy la palabra. Entonces, eso, si os parece o si te parece, Ferran, podríamos comenzar contigo como el editor de Recolectores, cómo surgió también la iniciativa para lanzar esta publicación. Muchas gracias, Pablo. Bueno, buenas tardes. Nada, yo ante todo agradecer la asistencia, ¿no? de un público tan lejano, ¿no? y tan cercano a la vez, ¿no? Veo por ahí muchos nombres conocidos por todos, así que bueno, yo estoy muy contento, ¿no? de poder celebrar esta presentación, ¿no? Agradecer a Laboral, ¿no? A Pablo en concreto por, bueno, pues la disponibilidad, ¿no? y poder organizar esta presentación de libro, que solemos hacerlas presenciales, ¿no? Pero bueno, al hilo del libro que presentamos hoy, ¿no? Máquinas rebeldes sobre arquitectura, ciudad y mundo digital, pues viene como al hilo también, ¿no? Oye, vamos a inaugurar, ¿no? Unas presentaciones online, que así también se acerca mucha más gente, ¿no? De la que podamos hacer muchas veces en localizaciones puntuales. Y evidentemente a Pablo, a Salas, a Sergio, por todo el esfuerzo, ¿no? Y la disponibilidad siempre para que, bueno, el proyecto saliera adelante. Y bueno, al autor, a José, que ahora hablaremos más de él,
por el entusiasmo, ¿no? En todo momento, desde el inicio y en momentos delicados, de sacar este proyecto bueno, que es Molt bé, papi, estic un placer poder albergarlo en nuestra editorial, ¿no? Bueno, yo estoy, como decía, estoy contento, ¿no? De ver a tanta gente y de estar sentado en esta mesa, diríamos, de alguna forma, de conversación, ¿no? Porque al final entendemos y queremos que sea también una conversación, esta presentación, ¿no? Y un diálogo con José, que para eso estamos todos aquí, ¿no? El libro entonces empieza aquí de alguna forma y esta conversación podrá ir nutriendo, yo creo, o la serie de presentaciones que se puedan hacer, ir nutriendo a lo largo del tiempo y ampliándolo de alguna forma u otra, ¿no? Con distintas aportaciones y que os invite hoy también a la lectura, ¿no? Y a iniciar un poco esta conversación que estamos planteando, ¿no? Iniciaremos entonces la conversación un poco desde la mesa, ¿no? Con la intervención de Pablo de Soto, que aparte de ser nuestro anfitrión hoy, es el prologuista del libro, que no lo ha comentado, pero es quien prologa el libro, y están también, como decía, Sergio y Salas, porque son los que escriben el epílogo, en este caso, del libro de Máquinas Rebeldes. Entonces le pasaré yo después la palabra a Pablo de Soto. Posteriormente hablará José Pérez de Lama de aquello que le apetezca contarnos hoy. Y finalmente, intentando dar también la palabra al público, intervendrán Sergio y Salas, ¿no? Presentar un libro, como decía, para nosotros siempre es motivo de celebración. Al final es un trabajo de mucho tiempo, ¿no? Y tanto para el autor como para nosotros, la editorial, es un lujo poder presentarlo frente a vosotros, los lectores, amigos, etc., que sois quien lo vais a recibir, ¿no? Y para los que trabajamos siempre. Recolectores, para los que no conozcáis Recolectores Urbanos, es una editorial joven, ya no tan joven, ya cumplimos 15 años, con más de 100 títulos publicados, ¿no? Sobre arquitectura, sobre investigación en arquitectura. Hablamos de arquitectura, de investigación y de docencia, intentando aunar esas tres patas, ¿no? Y Recolectores nacía con esa idea de plantar semillas, ¿no? Para cultivarlas, cosecharlas y posteriormente recolectarlas, convirtiéndolas en esas píldoras de conocimiento, ¿no? Procesos que muchas veces son largos y lentos, que se inician en diferentes caminos, ¿no? Y que van construyendo pues estos itinerarios, ¿no? Asentados en lo contemporáneo, ¿no? Con la investigación como idea principal, ¿no? O como motor de búsqueda que decíamos. Trabajamos con arquitectura fundamentalmente, ¿no? Con investigación, con docencia, siempre posiblemente por meras afinidades, ¿no? Con la gente, pero también para entender que la arquitectura está en un momento de viraje, ¿no? hacia diferentes caminos, ¿no? Y yo creo que este libro tiene mucho que ver con esto que estoy comentando, ¿no? Y que es algo que lleva trabajando José pues muchísimos años, ¿no? Tal y como el libro nos cuenta, ¿no? Y bueno, sin duda para mí pues sería un gran objetivo que Recolectores se convirtiera, ¿no? En este germen de punto de recogida de conocimiento, ¿no? De todos estos investigadores que estáis continuamente generándolo, ¿no? Y muchos de ellos que estáis hoy aquí habéis participado en la editorial y que en muchas ocasiones ese material acaba en un cajón cerrado, ¿no? Y la idea es abrir, ¿no? Abrir. Y bueno, yo creo que estos tres pilares que comentaba, arquitectura, investigación y docencia, son tres soportes que en el caso de José Pérez de Lama son perfectamente identificables, ¿no? y transparentes. Y yo acabaría un poco con esta presentación y sí quería, aunque le voy a dar la palabra luego a Pablo de Soto, presentar un poco a José Pérez de Lama, ¿no? Es sobrado conocido por todos, pero yo creo que hay que presentarlo. Él es doctor arquitecto por la Universidad de Sevilla, profesor titular de la Escuela de Arquitectura, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, ¿no? En la que ha desempeñado pues, distintos cargos académicos, fue su director en su momento, fundador y director del Fab Lab de Sevilla, primero de los Fab Labs de España, ¿no? Uno de los primeros Fab Labs y referente para todos aquellos que hemos venido detrás. Miembro y fundador de Hackitectura, ¿no? Que se hablará hoy
bastante de ello, con Sergio Moreno y Pablo de Soto. Ha publicado diferentes libros, todo ello yo creo que son pilares para muchos que estamos trabajando en estos temas. Devenir Cyborg, Arquitectura, Urbanismo y Red de Comunicación, Cartas Saiganesas, Wikiplaza, Request for Comments, Yes We Are Open, Fabricación Digital, Tecnología y Cultura Libres, también que lo publicamos en esta editorial, Machines of Loving Grace, Fabricación Digital, Arquitectura y Buen Vivir, y bueno, seguimos aumentando la lista, ¿no? Y muchos otros artículos que ha desarrollado y que habéis trabajado todos con ellos. Como digo, es un placer, y lo digo con palabras grandes, tenerlo como autor nuestro, y digo nuestro, porque pertenece, y nada, le doy la palabra a Pablo para que como prologuista nos introduzca un poco en el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran. Pues, claro, en mi caso, cuando me invita muy amablemente José a escribir el libro para el prólogo, a mí yo lo que consideré más que puede ser más interesante es cómo acercar los contenidos del libro, que es una mezcla también de teoría, práctica, ¿no? A un público que, por ejemplo, por juventud, ¿no? Porque esa de generaciones más jóvenes no conociera esa práctica, ¿no? La práctica de arquitectura o incluso ese momento histórico, ¿no? Y porque claro, ahora estamos en un mundo completamente, digamos, digitalizado, ¿no? Que esa digitalización afecta a todas las partes de nuestra existencia, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? Eh, y para mí lo que es interesante, creo que puede ser muy excitante de este libro por ejemplo, para generaciones más jóvenes, ¿no? Es ese momento, digamos, previo durante la revolución digital, ¿no? Cuando todo parecía posible y cuando personas como José, ¿no? Hicieron un ejercicio de imaginación política, ¿no? Y también de práctica, que creo que fue muy, o sea, muy sugerente, ¿no? Y también un momento en el que la conversación arquitectónica, estamos hablando de finales de los 90, inicios de los 2000, no iba necesariamente por ahí, ¿no? Estamos hablando en un mundo en una época en la que bueno, incluso el correo electrónico no estaba todavía ni generalizado, ¿no? Es como justamente antes de que hubiera el wireless, ¿no? O sea, tecnologías que ahora son completamente, el streaming, ¿no? Tecnologías que ahora son completamente pervasivas y muchas personas no se imaginan cómo sería el mundo sin ellas, ¿no? Antes no lo eran, ¿no? Y, y entonces el ejercicio que hace el autor, ¿no? De preguntarse, ¿no? De cómo desde la arquitectura, en ese momento, está hablando cuando, claro, es difícil imaginarse cómo era el mundo antes de Internet, ¿no? Pero existía, ¿no? Eso, cómo desde la arquitectura se podía ayudar a pensar un mundo digital que estaba naciendo y que se iba a inventar, ¿no? O sea, que estaba por construir, ¿no? Cómo estos nuevos espacios, ¿no? Cómo pensar que ese mundo digital y el mundo físico iban a estar, ¿no? Hibridados, ¿no? Y cómo a partir de ahí se podían crear habitares emancipadores, o también cómo estas profundas transformaciones digitales iban a abrir campos para repensar la propia teoría y práctica arquitectónica, ¿no? Para mí estas preguntas que son tan poderosas son algunas de que yo creo que el libro responde, ¿no? Y claro, y ahí lo responde de una manera con un cóctel que creo que es súper excitante, ¿no? Que es esa mezcla de teoría hacker, con situacionismo, con zapatismo, con Deleuze Guattari, con Castells, ¿sabes? Hay un repertorio teórico siempre muy totalmente consistente y contemporáneo, ¿no? Negri Hart, ¿no? Pero que siempre es combinado en ese sentido como de teoría menor, ¿no? Con la práctica, ¿no? Como no, que la teoría no se queda como un fin en sí mismo, sino que la teoría es como una herramienta también para la transformación de nuestra vida o la vida en común, etcétera, ¿no? Y creo que ahí, con lo que, ya para finalizar, con lo que creo que acaba una frase que yo he querido destacar del libro y que creo que ahí el autor como la ubica
de una manera muy rebelde, ¿no? Muy desde esa vía de lo rebelde, ¿no? Es cuando dice que la ciudad digital, ¿no? Es hoy uno de los más relevantes territorios de conflicto para la definición del presente y del futuro de nuestro mundo, ¿no? Y entonces, sin más, yo creo que invitar a quien no conozca estas historias a navegar en ese pasado futuro, ¿no? Pasado futuro. Y, y bueno, y sin más, ¿no? sé, yo creo que ahora eh, creo que te tocará a ti contar un poco exactamente el libro, qué partes tiene. Te dejo a ti el micrófono, José. Bueno, muchas gracias a todos y todas por venir. Ahí estoy viendo que hay gente, amigos y amigas de todos lados. Me emociona. Y nada, y gracias a Ferran por la edición y a Pablo tanto por el prólogo como por gestionar ahora la presentación, ¿no? Y también a Sergio y a Sala de No Man Garden por hacer el epílogo y bueno, también por haber estado conversando con ellos durante los últimos tiempos, ¿no? A ver si me acuerdo lo que iba a contar. Pablo ha hecho un muy buen resumen, bueno, también Ferran. Pero bueno, el libro es una colección o una recopilación de artículos como desde el 99 hasta el 2017 por ahí, que tenía un montón de artículos, 50 y tantos, a ti muy un poco repetitivo algunos, porque como nosotros éramos más bien militantes, pues lo mismo lo teníamos que decir muchas veces, de muchas maneras, ¿Cómo podré cambiar? en distintos foros. Y bueno, entonces, bueno, he seleccionado de esos 50, 60 que tenía, pues 12 y más o menos hay una cierta desarrollo cronológico en el tiempo, ¿no? Como decía Pablo, cuando empezamos nosotros, pues Internet, la World Wide Web propiamente, ¿no? Internet a lo mejor de los 60, 70, pero la www pues es de mediados de los 90, ¿no? Tim Berners-Lee escribe su documento en el 89, pero el primer navegador más o menos potable, Netscape, pues es del 96, ¿no? Y en el 97 teníamos nosotros en la web, en el departamento que tuve que hackear la conexión del departamento porque los informáticos no me querían conectar y creo que estarían seguramente salas y en la clase en aquella época. Y bueno, entonces, como dice Pablo, pues aquello era un mundo todavía que no se sabía en qué iba a consistir, ¿no? Estaba abierto y parecía, quizás nos dejamos engañar, quizás no, pues como muy prometedor, como una ampliación de los territorios existenciales, ¿no? En las que podían pasar cosas nuevas, una riqueza enorme, lo de comunicarse con cualquiera en cualquier parte del mundo, que ahora para nosotros es muy normal, pues entonces era bastante extraordinario, ¿no? Y bueno, pues había un movimiento global, fuimos descubriendo y formando parte de él y contribuyendo a él, paralelo a lo que luego se conoció como el movimiento antiglobalización o aunque era a favor de otra globalización, y en el cual pues veían como Internet y la World Wide Web como una oportunidad, bueno, que había que inventarla y por qué no la íbamos a inventar nosotros, ¿no? Los activistas, ciertas instituciones, etcétera, ¿no? Y se pensaba pues en una cosa pues mucho más libre, más cooperativa, bueno, que no estuviera tan atravesada por las corporaciones, con mayor privacidad, ¿no? Había muchas luchas en paralelo y quizás lo que hicimos nosotros, arquitectura, porque tal vez no había tantos arquitectos, arquitectas en ese movimiento, aunque era un movimiento global, ¿no? Bueno, el software libre era muy importante, por supuesto, más libre, ¿no? Una red más libre. Pues nosotros como arquitectos contribuíamos a esa reflexión un poco sobre los habitares, ¿no? Recordaba, creo que no lo menciono en el libro, pero el famoso Bruce Sterling, el escritor de ciencia ficción, que decía, ¿no? Igual que los coches cambiaron la ciudad en el siglo XX, los móviles lo van a cambiar, lo han cambiado ya, ¿no? Nuestras ciudades, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea de que el mundo iba a ser diferente y que había que intentar participar
en la construcción de ese mundo, ¿no? Y nosotros, pues, modestamente, a través de arquitectura, un grupo más o menos provinciano, ¿no? Pablo, bueno, estaba en Barcelona, nosotros en Sevilla, el Sergio en Cádiz, en Valencia, no sé qué, y luego muchos colegas, ¿no? Algunos estaréis aquí ahora mismo, de Barcelona, de Madrid, de Euskadi, también europeos, ¿no? Pues trabajamos, ¿no? Y eso es un poco lo que se va contando en el libro, ¿no? La cosa era que dentro de esa arquitectura teníamos una cierta división social del trabajo, digamos, ¿no? Aunque todos pensábamos, y bueno, y que eso es un poco raro, ¿no? Las ideas del libro son también de Pablo y son también de Sergio y de muchos otros compañeros, eh, pero yo me ocupaba sobre todo de escribir, como documentar, archivar, y también la idea de ir produciendo, tratar de la teoría que íbamos haciendo como grupo, pues tratar de escribirla, ¿no? Y era un proceso en el que íbamos tratando, bueno, método experimental que llamaría Dewey, por ejemplo, o el método científico, ¿no? En el que íbamos haciendo hipótesis, y en el siguiente proyecto pues poníamos a prueba que si el territorio cyborg, que si la Wikiplaza, que si tal, ¿no? Y íbamos con los errores y los aciertos, íbamos construyendo práctica y teoría a la vez, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que va ocurriendo en los distintos artículos. He intentado seleccionarlo así, o lo hemos intentado hacerlo así. Y bueno, quizás contar que está organizado en 3 fases, por ayudarme, bueno, a los lectores y por ayudarme a mí también en la edición. Y uno le llamé los años punk o punk, no, que era al principio, cuando nos conocíamos, pero no estábamos todavía todos como grupo. Yo estaba efectivamente mucho por México, en Los Ángeles, y bueno, también como activista en Sevilla, en la Alameda, ¿no? Que fue muy importante. Y está por ahí Cristina Goberna, ¿no? Es como un momento pues, muy inspirador, ¿no? Y entonces, bueno, éramos así bastante más salvajes, ¿no? Que ahora, claro, 25 años después, ¿no? O por lo menos yo me leo los artículos y digo, qué barbaridad. Las cosas que pensábamos y que escribíamos, ¿no? Bueno, sí, me hacen gracia. La verdad que me gustaba más ese personaje de hace 25 años que el que soy ahora, pero qué le vamos a hacer, ¿no? Y bueno, y ahí pues hay un tema de qué sé yo, la Alameda, los zapatistas, también unos primeros glosarios, ¿no? Me estoy acordando ahora que hice para Metápolis, ¿no? Ahí fue alguna gente que nos ayudaron mucho desde el principio, ¿no? Había un término en el diccionario Metápolis que metí yo, pero que era de Pablo, que era la arquitectura gonzo, que no sé si sabéis lo que es gonzo, pero son esta gente así como que van a los experimentando, pero con su propia vida y al límite, ¿no? de todo tipo de experiencias tecnológicas, de droga, de lo que haga falta, de viajes, ¿no? Y entonces nosotros inventamos esa idea de arquitectura gonzo, que era lo que hacíamos al principio. Bueno, y luego también. Luego la segunda etapa le he llamado la época del... Y entonces descubrimos, ¿no? En verdad estábamos al principio haciendo cosas sin internet, ¿no? Pero nos juntamos allí, nos subíamos a los árboles con cirujeda, bueno, y alguna gente que estáis por aquí, para que no los cortaran, en fin, las cosas que hacen los activistas, ¿no? Y más, bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces descubrimos que si proyectábamos en la ciudad y nos conectábamos en tiempo real, el Sergio, que era un máquina entonces, cuando no existía el streaming, ¿no? Pero mira, nos podemos conectar aquí con unos tíos amigos que tengo en México y no sé qué, y proyectábamos lo que decían esta gente, ¿no? Entonces ahí empezamos viendo como que con esa capa tecnológica se podía transformar la ciudad, ¿no? Teníamos esa idea del territorio, ¿no? Que era el soporte físico más las actividades de sus habitantes, y esa, digamos, capa digital autogestionada, etcétera, nos parecía extraordinaria para apropiarnos de la ciudad, ¿no? O apropiarnos como movimientos sociales, ¿no? Y bueno, pues ahí en esa época, bueno, confluimos con el movimiento global, lo que le llamamos los años del entusiasmo, desarrollamos una serie de prototipos arquitectónicos, digitales, medio arquitectónicos muy relevantes, ¿no? Fadayat, que era un laboratorio a través del estrecho, ¿no? Conectando Tarifa, Cádiz y Marruecos, varios años, con una participación ahí de gente europea y del norte de África muy importante. Luego hicimos la Wikiplaza, hicimos otra intervención en una central nuclear abandonada
o intentamos, ¿no?, hacerla, ¿no? Lo hicimos cerca en Extremadura, como reactivarla como para la economía digital y ecológica, y bueno, y una serie de actividades. Y quizás lo interesante es que en cada proyecto intentábamos, con los recursos que obteníamos, el dinero y tal, pues generar una infraestructura que fuera del común, que era otro elemento fundamental de cómo pensábamos nosotros la red que fueran una cosa de los commons o del común. Y bueno, pues en una época el pobre Sergio daba correo electrónico a la mitad de los activistas bueno, no la mitad, pero muchísimos activistas en toda España. Luego teníamos unos tiki-wiki que quizás algunos que estáis aquí, creo que estabais quizás también, que eran como unas plataformas wiki, pero que ofrecíamos a estudiantes, amigos, arquitectos jóvenes que tuvieran ahí su web, que se podía autoeditar antes de la Wikipedia. Y bueno, y diversas cosas, ¿no? También trabajamos con algunos amigos que tenían bipolaridad, construyendo una plataforma de autoayuda, o sea, que no sé cómo acabó la cosa, pero que fue muy interesante y a los compañeros les gustó mucho el protagonismo en eso, que nosotros le dábamos apoyo, y bueno, y más cosas, ¿no? Esa idea de que nuestro trabajo iba generando infraestructura del común. Claro, nosotros teníamos diversión y alegría y aprendizaje y acción política, pero también y tratábamos de contribuir a la comunidad, ¿no? Y luego finalmente la tercera parte del libro le llaman los años de la melancolía, le podría llamar los años un poco del desencanto, pero bueno, como sabéis, hubo este momento así como muy álgido en que los movimientos sociales llevaron o llevamos, ¿no?, la iniciativa en Internet, pero luego pues vino el contraataque del imperio, ¿no? Y esas empresas que, bueno, que no existían prácticamente cuando nosotros hacíamos estas cosas, tipo Google, Amazon, etcétera, los Big Tech de ahora, ¿no? Facebook no existía, por supuesto, ni Twitter. Bueno, no existían ni los smartphones, porque nos mandábamos mensajes de texto, ¿no? de una orilla a otra del estrecho para las antenas que se perdieron una vez, en fin. Porque se fueron a la peña a tomar birra y perdieron las antenas de la conexión intercontinental. Éramos un poco punk, ¿no? También. Bueno, entonces la época del desencanto, pues de alguna manera hay que superarla, ¿no? En esta época yo monté el Fab Lab con otros colegas, con Lolo Gutiérrez de Rueda, y bueno, y otros colegas que andan por aquí también. Pensábamos que esa transición a la producción material pues iba a ser relevante, pero el Fab Lab ha sido impresionante como ha sido, bueno, es muy importante, muy interesante todavía, pero como fue capturado por el Estado. Y bueno, pues ahora al final hay algunos artículos un poco más positivos, y lo que estamos viendo un poco esta confluencia entre lo ecológico y lo digital. Por ejemplo, Pablo todo este año ha dedicado su programa laboral al cambio climático y la crisis ambiental, ¿no? Y el año que viene lo va a dedicar a las máquinas digitales. Y bueno, pues por ahí estamos. Hay algunos libros recientes que me han dicho que no puedo citar, pero que me han gustado mucho, con un gran optimismo. Y bueno, aquí está Máquinas Rebeldes, que ahora quizá explique también un poco el título en el debate. De momento creo que lo dejo porque llevo mucho tiempo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Estoy emocionado. Muchas gracias. Pues Sergio Salas, ahí como epiloguistas, es vuestro momento. Espera, que os tengo que activar. Ya, sí. Ahora, Ya. el sonido porque... Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y a todas que estáis por allí. Mil gracias por conectar y por compartir con nosotros esta gran alegría que es la publicación del libro, ¿no? Muchísimas gracias a Pablo de Laboral, a Ferran de Recolectores Urbanos y sobre todo al maestro José Pérez de Lama, ¿no? por habernos hecho partícipes de este proceso, de esta publicación tan importante y tan bella, ¿no? Tan hermosa, que sugiere muchas preguntas, pero yo solo voy a poder hacer una porque queremos también que vosotros participéis en el diálogo, ¿no?
La lectura de Máquinas Rebeldes para mí ha sido un recorrido por 3 décadas, ¿no? Donde coincide precisamente, como bien han comentado los compañeros, con el surgimiento de Internet, que es un fenómeno que tanto ha cambiado nuestra manera de relacionarnos como especie, ¿no? Entre nosotros, sobre todo. Y en ese momento, inspirado también por esa corriente o en esa misma construcción de Internet, es donde entra Arquitectura con todas las propuestas, ¿no? Desde de esas arquitecturas experimentales que también se cuentan en el libro y que a mí me han servido para entender mucho mejor todo el recorrido cronológico, ¿no? De cómo unas acciones se iban pues maclando con otras y cómo unos proyectos y propuestas daban pie a otros, ¿no? Y que siempre de alguna manera vosotros, el sueño de Arquitectura para mí era como conectar, como generar herramientas para esa multitud conectada, ¿no? Para que los commons pudieran estar cada vez más conectados y más organizados también, ¿no? El libro habla de todos esos momentos, pero también al final tiene una parte como bastante desafiante y donde ahí viene un poco la pregunta que quería hacerle a José, sobre todo para los que no han leído el libro, si podrías por favor explicar un poquito brevemente el título del libro, ¿no? Máquinas Rebeldes, ¿por qué? ¿A qué recurre ese título? Gracias. Vale, perdón. Salas, muchas gracias. También por el epílogo que hicisteis, Sergio, Frank, que falta, y tú, y que es muy bonito, como todas las cosas que hacéis. No sé si es un adjetivo muy artístico o arquitectónico esto de bonito, pero a mí me gusta decirlo así. Y bueno, si lo de Máquinas Rebeldes, máquinas es, bueno, por un lado suena muy bien, ¿no? Máquinas Rebeldes, pero por otro, bueno, yo nosotros lo hemos trabajado inicialmente desde Deleuze y Guattari, los pensadores franceses, ¿no? Que hablaban de las máquinas como también agenciamiento o ensamblaje, no son términos próximos, ¿no? Como una especie de composición, como era profesor de composición, en el cual se juntan elementos heterogéneos, se relacionan, que esos elementos heterogéneos no son solamente los de la arquitectura, los espacios y los materiales, sino también las tecnologías, las subjetividades, los grupos sociales, ¿no? Y esas máquinas, según ellos y según nosotros, produce un nuevo acontecimiento de lo real, ¿no? Es decir, un nuevo mundo, una nueva manera de producirse el mundo, ¿no? Entonces, bueno, un poco frente a la visión de la arquitectura, por ejemplo, más que piensa más en objetos, ¿no? O en objetos en su contexto incluso ambiental, es la idea esta de que quizá el mundo se produce más con máquinas, con ensamblaje. Luego, posteriormente, por ejemplo, Bruno Latour ha recogido también esa idea, ¿no? Y él habla de composición o composicionismo, ¿no? Y que hay que recomponer el mundo, ¿no? Y bueno, pero la parte esta de máquina es interesante porque tiene esta sugerencia de algo performativo, ¿no? Que produce algo, ¿no? Que produce mundo, ¿no? Y bueno, también se relaciona como arquitectura, la ética o el imaginario hacker, ¿no? Que se supone que era muy importante cuando nosotros empezamos, quizás también lo siga siendo. Y bueno, este imaginario supone que el hacker es capaz de estudiar unas máquinas complejas, ver cómo funcionan, de qué elemento está compuesto y de una forma nueva para que haga otras cosas, incluso para que haga lo contrario, ¿no? Para lo que se había pensado que podía hacer, ¿no? Y bueno, pues también eso en el título pues conecta con la idea de arquitectura, ¿no? Que es este nombre que nos dimos
que empezó así un poco, ¿no? Fui a unas conferencias de una amiga, Natalie Bookchin, que es sobrina del famoso anarquista Mary Bookchin, a lo mejor a algunos os suena, así anarquista, ecologista, comunalista, y bueno, y invitó como a todos los artistas principales así de digitales de final de los 90, estaba yo en Los Ángeles, y le llamó hacktivistas, ¿no? Y dijimos nosotros, bueno, si hay hacktivistas, ¿por qué no hay arquitectos, ¿no? Y ahí dice, no, bueno, eso, y Pablo dijo, eso es un nombre estupendo para Pablo, que tiene un talento así para los nombres y las imágenes, dijo, ese es un nombre muy bueno para nuestro grupo, y ya lo adoptamos, ¿no? Y lo de rebelde, bueno, pues evidentemente, ¿no? Están las máquinas, la máquina capitalista, la máquina fábrica, hablan de Leguatari, la máquina televisión, pero la idea era decir, también podemos imaginar máquinas rebeldes, ¿no? Contrahegemónicas, ¿no? La máquina centro social o la máquina internet hacker o la máquina jardín huerto urbano, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y aunque por acabar, ¿no? También Guattari dice que no podemos diseñar las máquinas, sino solo poblarlas, que es muy intrigante para mí, ¿no? Es decir, yo creo que lo entiendo como que nos podemos incorporar a procesos, ¿no? que existen, ¿no? Y poblarlos, ¿no? Y enriquecerlos y transformarlos, ¿no? Pero lo de convertir, voy a diseñar la máquina tal, ¿no? Es como más complicado, ¿no? Me parece. Pues nada, eso. Pues Sergio, sí. Lánzate, venga. ¿Ya? Sí. Bueno, hola a todo el mundo. Muchas gracias a Pablo Laboral, a José, Ferran. Bueno, antes de nada decir que de invitar a la gente a leer el libro, yo creo que una de las experiencias más fascinantes que conozco es leer a José. Yo, a diferencia suya, que siempre está en todos los fregados, lo conocí a él primero como lector, porque encontré un librito, y esto es algo que tiene que conocer Ferran, que solamente existe en la biblioteca de Sevilla y en su casa, sobre los patios, y quedé francamente fascinado por toda su erudición, y a la vez contaba siempre, bueno, con esta mezcla de capacidad que tiene él de contar con una erudición todo brutal, pero a la vez todo en primera persona. Siempre está allí, quiere decir, pues las cosas que cuenta le han pasado, las ha vivido, las está viviendo, las quiere vivir, ¿no? Entonces es un testigo de todo lo que está pasando de primera mano, y poder transmitir ese testigo de manera directa es un privilegio que no está al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos tenido la suerte, ¿no?, de poder disfrutar aquí de un referente en este sentido fundamental para nuestro quehacer, ¿no? No hace falta decir que José para nosotros también un poco como un zahorí, ¿no? Bueno, y vuestra práctica en verdad lo fue, ¿no? En su momento, hace 25 años, yo creo que fuiste capaz de detectar ahí como corrientes o como problemáticas que hoy en día son posiblemente las tres problemáticas que está desbordando más la práctica de la arquitectura, y yo diría que incluso de la concepción de lo humano, ¿no? Por recuperar un poco, lo habéis dicho todos los que habéis hablado, pero por recuperar ahí como tres momentos o tres luchas ahí que me parecen brutales, que están en el libro, contadas y narradas en primera mano, ¿no? Una es la de, por supuesto, el tema de la revolución digital, ¿no? Y cómo de repente se cambia la manera de transmitir y agregar información, esto de la noosfera, o que hemos llegado hasta ahora casi con la inteligencia artificial, es decir, cómo pensamos de manera conjunta. Lo viviste de primera mano y convertiste esas herramientas en otra cosa, ¿no? Que nos parece, o que nos parecía entonces lo que estábamos viendo, muy interesante, ¿no? Mientras que la arquitectura, como decía Pablo, estaba como focalizada en el Star System, en cómo consolidar las posiciones ahí más comunes, ¿no? Vosotros estabais trabajando en sitios como fronterizos, como Gaza, como el Estrecho de Gibraltar, como la frontera de México y Estados Unidos. Los zapatistas eran otras historias, eran otras problemáticas.
eran migraciones un poco que estaban también poniendo ya en liza, ¿no? O luchando contra la normatividad un poco de nuestra identidad. Y estaba haciéndolo de una manera muy curiosa porque era muy simétrica o colaborando con otros actores al otro lado, no era tan directa, ¿no? Y eso siempre me pareció también sorprendente de este viaje, ¿no? Que hiciste y que nos proponéis en el libro, nos propone José, ¿no? Incluso hay aventuras como la mexicana, ¿no? Que es una de las preguntas que siempre está acecho porque nos permite, ¿no? Como acceder a otros imaginarios, ¿no? Que están sucediendo de manera contemporánea y que son fascinantes, ¿no? Y el tercero, por supuesto, también como la utilización de estas herramientas no solamente para abrir, ¿no? A la otredad esta humana, sino también a los no humanos, ¿no? Y a todos estos seres, ¿no? Que soportan la vida, ¿no? Y que yo creo que, aunque aparece en la parte nostálgica, ¿no? De José, a mí me parece como también súper esperanzadora. Y él ha sostenido y nos ha ayudado a muchos de nosotros a transitar por ese camino, ¿no? Que nos parece, pues eso, tan esperanzador, ¿no? Y además como un testigo directo. Otra cosa de José es que habla de los personajes, estuvo con Olga y estuvo, no sé cómo decirlo, los personajes aparecen ahí construyendo también como una cotidianidad que es muy hermosa. Y si todo esto, digamos, como es una situación, ¿no? Súper interesante, y más interesante nos parece cómo planteáis intentar construir estos habitares o estos otros modos de vida más ensanchados, ¿no? Y donde otros están hablando de materialidades, de planes, de formas, ¿no? Vosotros empezaste a hablar también de estas cosas de la cibernética o de la ética hacker y las prácticas hacker o de los procomunes. O una cosa que personalmente también siempre me ha fascinado, ¿no? Lo del tema de los rituales colectivos, ¿no? Y esta preocupación por extender la participación a toda la ciudadanía, no solamente como consumidores, sino como creadores de lo que tenía que suceder, ¿no? Entonces, José, la pregunta primera que me gustaría hacerte, ¿por qué situaste como una práctica artística o festiva vuestra experiencia en vez de limitarla solamente a algo puramente técnico o tecnológico? Bueno, Sergio, muchas gracias por tus comentarios tan bellos. Y no sé si antes he agradecido a Ferran suficientemente, ¿no? Que como mi editor preferido y Nerea, con 4 hijos incluidos. Pero bueno, sí, la verdad es que venimos hablando de hace tiempo de este tema de los rituales o de los ritos y la liturgia, ¿no? En relación, que parece una cosa como del pasado, ¿no? Un poco, pero que por lo menos a Norman y a mí siempre nos han interesado. Bueno, y también, y sí, efectivamente yo creo que era la idea de una práctica tecnocientífica y arquitectónica, situarla, la vocación de situarla en un plano artístico y bueno, como una experiencia artística y también simbólica. Y en ese sentido yo creo que sí, que porque es por eso toma ese un poco aspecto que se podía interpretar como ritual o litúrgico, ¿no? Entonces pienso yo que quizás lo otro más intelectual y más frío, ¿no? Está más dirigido al intelecto, pero esta idea de convertir tu laboratorio intercontinental, ¿no? No me acuerdo cómo le llamábamos, entre Tarifa y Tánger, en una fiesta, pues hace que los cuerpos participen de aquello, el cuerpo social, ¿no? Y en ciertos modos, pues transforme más el mundo, ¿no? Porque, claro, no se limita solamente a lo intelectual o lo mental, sino, eh, sí, como decían los situacionistas, transformar el mundo y cambiar la vida, ¿no? Que es Marx y Rimbaud. Y yo creo que para cambiar la vida pues hace falta esa cosa que tiene que ver más con el arte o con los ritos o con la fiesta, ¿no? La fiesta en realidad pues yo la veo mucho como una especie de ritual, ¿no? En la que, aparte de pasárselo bien, las sociedades representan su principio y el sitio de cada cual, ¿no? Bueno, y cómo nos relacionamos entre nosotros y demás. No sé, la verdad que es una pregunta difícil y la estoy pensando, pero de momento te puedo
comentar eso, ¿no? Vosotros también sabéis mucho de eso, los de Noma Garden, ¿no? Porque vuestro trabajo es muy, se podría interpretar también como muy así, o que tenga esa dimensión también de ritos, de liturgia colectivas y también personales, ¿no? Muchas gracias. Pues eso, animar a quien no lo tenga a comprar el libro.